En el siglo XIX, cuando Estados Unidos todavía era un país joven, sin autopistas, sin aviones y con ciudades separadas por días o semanas de viaje, un hombre cambió la forma en que se movía todo un país. Su nombre era Cornelius Vanderbilt. No nació rico, no tenía estudios universitarios, ni siquiera aprendió a escribir correctamente durante buena parte de su vida, pero terminó siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Dominó los barcos de vapor, luego dominó los ferrocarriles y construyó un imperio que transformó la economía estadounidense. Para algunos fue un genio empresarial, para otros un monopolista despiadado. Esta es la historia del hombre al que llamaban el Comodoro. Cornelius Vanderbilt nació en 1794 en Staten Island, muy cerca de Nueva York City. Su familia era extremadamente humilde. Su padre trabajaba transportando productos agrícolas en pequeños barcos. Su madre administraba la casa. La familia no tenía dinero para educación. Cornelius apenas asistió a la escuela. A los 11 años dejó los estudios para trabajar, pero había algo que lo obsesionaba: los barcos. Pasaba horas mirando el tráfico marítimo que conectaba Staten Island con Nueva York. En ese momento, el transporte acuático era la forma principal de mover personas y mercancías. Y el joven Cornelius entendió algo muy importante: quien controlara el transporte controlaría el comercio. Cuando tenía 16 años, Vanderbilt pidió dinero prestado a su madre, $100, pero no fue un regalo. Su madre le dijo que tendría que devolverlo. Con ese dinero compró un pequeño bote de vela y empezó a transportar pasajeros entre Staten Island y Nueva York. Era un negocio simple, pero Vanderbilt tenía una estrategia clara: competir con precios más bajos. Si otro cobraba $2, él cobraba 1. Si cobraban 1, él cobraba 50 centavos. Esto atrajo muchos clientes. Pronto su pequeño bote estaba siempre lleno. Y antes de cumplir los 20 años, ya había pagado su deuda. Estaba ganando más dinero que muchos adultos. Al principio del siglo XIX apareció una tecnología que cambiaría el transporte: los barcos a vapor. El gran pionero fue Robert Fulton, quien demostró que los barcos impulsados por vapor podían navegar de forma más rápida y confiable. Fulton operaba con un monopolio en el estado de Nueva York. Eso significaba que casi nadie podía competir con sus barcos. Pero Vanderbilt no era un hombre que respetara monopolios. Decidió trabajar para un empresario que sí estaba dispuesto a desafiar ese sistema. Su nombre era Thomas Gibbons. Gibbons estaba en una batalla legal contra el monopolio de Fulton. Vanderbilt se convirtió en el capitán de uno de sus barcos y en ese trabajo aprendió algo clave: cómo funcionaba realmente el negocio del transporte. La disputa entre Gibbons y el monopolio llegó hasta la Corte Suprema. En 1824 ocurrió un juicio histórico. Gibbons v. Ogden. La Corte decidió que los estados no podían otorgar monopolios que bloquearan el comercio entre estados. El fallo destruyó el monopolio de los barcos a vapor en Nueva York y abrió la puerta a la competencia. Para Vanderbilt,
Esto fue una oportunidad gigantesca. Ahora cualquiera podía operar barcos y él estaba listo para hacerlo. Durante las siguientes décadas, Vanderbilt construyó una flota enorme de barcos a vapor, pero su estrategia seguía siendo la misma. Precios bajos. Si una empresa cobraba $3, él cobraba 1. Si intentaban competir, él bajaba aún más. Muchas empresas simplemente no podían soportar la guerra de precios. Terminaban vendiendo sus barcos y Vanderbilt los compraba. Este método lo convirtió en el operador dominante en muchas rutas, especialmente alrededor de Hudson River. Su reputación creció. Los periódicos empezaron a llamarlo el Comodoro, un título naval que simboliza su poder sobre el transporte marítimo. En 1849 ocurrió un evento que cambió a Estados Unidos: la California Gold Rush. Miles de personas querían viajar hacia California, pero el viaje era extremadamente difícil. Había 3 opciones: cruzar todo el continente, rodear Sudamérica, atravesar Centroamérica. Vanderbilt vio una oportunidad. Creó una ruta que atravesaba Nicaragua. Los pasajeros viajaban por barcos, cruzaban el país por río y lago y luego tomaban otro barco hacia California. Era más rápido, más barato y Vanderbilt ganó millones. Pero Vanderbilt entendió algo importante: los barcos no serían el futuro para siempre. El transporte terrestre estaba cambiando gracias a una nueva tecnología: los trenes. Los ferrocarriles estaban conectando ciudades cada vez más rápido. Y Vanderbilt decidió invertir. Compró acciones en varias compañías ferroviarias, luego empezó a comprarlas completamente, entre ellas New York Central Railroad, Hudson River Railroad. Finalmente fusionó varias líneas, creando uno de los sistemas ferroviarios más poderosos del país. Para la década de 1870, Vanderbilt controlaba miles de kilómetros de vías. Los trenes transportaban alimentos, materias primas, productos industriales, pasajeros. Esto significaba que su imperio estaba conectado con casi toda la economía. Su riqueza explotó. Cuando murió en 1877, su fortuna era de aproximadamente $100 millones. En dinero actual eso equivaldría a decenas de miles de millones. Era uno de los hombres más ricos de la historia. Pero Vanderbilt no fue solo un empresario. También dejó una huella en la educación. Su familia financió la creación de la Universidad Vanderbilt University. Hoy sigue siendo una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Su legado también abrió el camino para otros gigantes industriales como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J. P. Morgan, hombres que construían los imperios económicos del siglo XIX. La historia de Vanderbilt es la historia del capitalismo temprano en Estados Unidos. Un mundo sin regulaciones, sin reglas claras, donde los empresarios luchaban por dominar industrias enteras. Cornelius Vanderbilt empezó con un pequeño bote, pero terminó controlando el transporte de un país entero. Y aunque su imperio desapareció hace más de un siglo, su impacto sigue presente, porque cada tren, cada red de transporte, cada sistema logístico moderno existe gracias a pioneros como él.